permiso de todos ustedes, lo hacemos para fines académicos con el fin de compartir y tener pues estas evidencias que todas las puedan revisar para quienes no pudieron venir, pues se pongan al día. Este curso está dentro del marco del concurso nacional de programación que organiza Redes, FEDESOFT y muchas universidades, y por supuesto la UNAD haciendo su aporte dentro de este ciclo de conferencias que vamos a tener. Nos hemos unido con 2 semilleros de investigación, Semillero Ceros y 1 y SEAR Pro. Semillero Ceros y 1 liderado por el ingeniero Fernando, quien les estaba hablando hace un momento, y tenemos el ingeniero Francisco, que muy seguramente también ya está conectado con el semillero SEAR Pro, desde el SEA de Gachetá. Entonces, somos la zona centro de Bogotá, Cundinamarca. Mi nombre es Javier Jiménez y les doy una cordial bienvenida. Este curso está compuesto por 6 sesiones. La primera sesión que vamos a trabajar el día de hoy se llama Algoritmos y entorno de trabajo. Es la charla inicial que nos va a permitir entrar en materia. Para quienes ya tienen nociones de programación o han programado en otros lenguajes, pues les pedimos nos acompañen porque pues este es el curso y digamos la sesión introductoria, entonces seguramente algunos conceptos ya ustedes los manejan, pero vamos a ver el entorno de trabajo con el que vamos a desarrollar las demás sesiones. Entonces, todos cordialmente invitados. Tenemos una segunda sesión que viene para el 19 de marzo, la denominamos variables constantes y tipos de datos. Va a estar a cargo del ingeniero Francisco Hilarión. Viene otra nueva sesión para el 26 de marzo, la llamamos operadores lógicos y aritméticos, todo esto pues en el entorno de Python. Estará también a cargo del ingeniero Francisco. Luego vienen 2 charlas más que estarán a mi cargo, Javier Jiménez. La primera es condicionales para el 2 de abril de este año, por supuesto. Y la segunda, bucles, que viene para el 9 de abril. Y el 30 de abril cerramos con una charla muy interesante acerca de seguridad y desarrollo de software que va a estar a cargo del ingeniero Fernando Zambrano, quien nos hablaba al comienzo. Entonces, esta charla será el 30 de abril. Y así, con esas 6 sesiones, vamos a finalizar este curso de Python. Entonces, la idea es que seamos constantes, que todos los que estamos acá, pues continuemos. Una bienvenida a todos los estudiantes de los colegios que están participando en el concurso nacional de programación que programa FEDESOFT y Redis, y por supuesto la UNAD apoyando estas iniciativas a través de sus diferentes programas. Nosotros tenemos una cadena de formación en sistemas a la cual están todos cordialmente invitados a pertenecer y matricularse en nuestros programas de formación. Esta cadena está compuesta por el programa de tecnología en desarrollo de software, quien ha tomado esta iniciativa, pero también tenemos el programa de ingeniería de sistemas, la especialización en seguridad informática, nuestra maestría en experiencia de usuario, maestría en gestión TI, y sé que también aquí hay estudiantes de otras cadenas de formación de nuestra universidad, como es la cadena de electrónica, telecomunicaciones y redes, pues porque estos son temas transversales, son temas que necesitan muchas disciplinas. También están estudiantes de ingeniería industrial y toda cadena de industrial. Especialización. Tenemos también, por aquí me están, ingeniero Fernando, cuéntame. Y también tenemos estudiantes del SENA y todos sus...
del Instituto Técnico Industrial de Facatativá. Bienvenidos, gracias ingeniero por hacer mención de todas las personas que están por aquí, todos los que se me escapan, porque como les comento, aquí congregamos la participación de muchos colegios, todos aquellos que están participando en el concurso nacional de programación y también estudiantes de nuestra universidad. Una bienvenida a todos ellos. Y bueno, no me resta más que desearles muchos éxitos en esta jornada. Vamos a estar apoyándonos acá todo el grupo de tutores desde los diferentes puntos de conexión. Les quiero presentar al ingeniero Luis Fernando y posteriormente a la ingeniera Patricia. Es por logística que lo hacemos así, pero por supuesto primero las damas. Sin embargo, por logística, ingeniero Luis Fernando, adelante. Tiene usted el uso de la palabra. Inge, muchísimas gracias. Ya su merced lo dijo todo muy bien, muy contextualizó muy bien la información. Para todos los amigos y amigas que nos acompañan hoy, no sé si me escuchan bien, ¿me confirman audio? Sí, vale. Para todos los amigos que nos escuchan hoy, que nos acompañan hoy, bienvenidos, bienvenidos. Esto es un trabajo en conjunto con varios programas, con el semillero CEDARPRO de Gachetá, con el semillero Ceros y Unos de Facatativá. Y les quiero contar una cosa de pronto así muy rápido para alguien que hizo una pregunta arriba, escribía ingresé porque decía CECIRT, muy probablemente en el correo que enviamos ayer sí decía CECIRT. Quiero contarles que la universidad a partir de este año está desarrollando la estrategia de endurecimiento de ciberseguridad, sigue endureciendo la ciberseguridad de la universidad a través del Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos. Quien les está hablando hace parte del equipo de trabajo a través del liderazgo académico y operativo. La información, David, creo que era quien lo preguntaba, ya con el mayor de los gustos, si me puede escribir por interno, ustedes tienen mi teléfono ahí en el WhatsApp, escríbanme por interno, por Skype, y con el mayor de los gustos les damos la información. Bienvenidos todos, no les quito más tiempo para que ya arranque quien hoy tiene todo el poder en términos de la charla, que es la ingeniera Patricia. El enlace que acabamos de enviar no es el mismo de ayer, el enlace es el de asistencia y participación de hoy, para poder generar al finalizar del taller el certificado de participación, ¿vale? Qué Sí, pena, Kevin, buenos días, efectivamente. doctor. Hola, buen día. Buenos días. Disculpen, de casualidad, ¿tienen el link para instalar Python? Pues para irnos guiando de la webconferencia desde el principio. Sí, no hay problema. Vamos a arrancar desde cero, ¿vale? El año pasado llamamos PHP desde cero. Este año lo llamamos Python para todos, para todos. Para dar respuesta también a la compañera Leonela, que estaba escribiendo cuáles eran los temas, los que contextualizó el ingeniero Javier, pero ya la ingeniera Patricia, de una forma muy queda, va a empezar a contarnos el tema de lo que es Python desde cero. Entonces no hay problema, ¿vale, mujer? Bienvenidos todos nuevamente. Ya el micrófono es de la ingeniera Patricia. No olviden, por favor, la asistencia. Buenos días para todos. ¿Me confirman audio, por favor? Listo. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias. Mi nombre es María Patricia Mortegui, trabajo en el CECAS de Facatativá, también apoyo a la cadena de sistemas y como ya lo comentaron el ingeniero Javier y el ingeniero Fernando, pues en este momento queremos fomentar esta iniciativa de Python para todos. Y en un momento les contaremos por qué Python. Bueno, como este es un curso que va a empezar desde ceros, desde los que no sabemos programar o desde los que no programamos hace un buen tiempo, vamos a empezar en esta primera sesión repasando los conceptos relacionados con algoritmos y algunos conceptos básicos que necesitamos tener claro para programación. Cuando nosotros estamos en el mundo de la programación es muy frecuente que los estudiantes o quienes estamos aprendiendo siempre nos hagamos la misma pregunta: ¿cuál es el lenguaje de programación que debo aprender? Es una pregunta muy recurrente que he visto, por ejemplo, que le preguntan aquí al ingeniero Fernando Zambrano dentro del semillero: tutor, ¿cuál es? Y nosotros siempre les decimos lo mismo. Lo importante no es el lenguaje, lo importante es la lógica de programación. ¿Por qué, muchachos? Porque los lenguajes y las tecnologías de información van cambiando en un promedio cada 6 meses. Puede ser que yo aprenda un lenguaje X o Y, pero en un año quizás la tendencia sea otro. Pero lo más importante aquí, además del lenguaje, es tener la lógica de programación clara, los conceptos claros
y con esos conceptos seguramente ya tendremos las habilidades para poder nosotros migrar de un lenguaje a otro fácilmente, y lo que tendremos que hacer es, como cuando entendemos un lenguaje natural de nosotros, por ejemplo, saber que hay un verbo, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en programación. Si tenemos claros los conceptos, ya será muy fácil para nosotros aprender diferentes lenguajes y aplicarlos. ¿Listo? Entonces, en ese contexto, en este momento, pues daré inicio a esta charla donde vamos a repasar algunos conceptos de algoritmos. Entonces, permítame un minuto, vamos a compartir pantalla. Listo. Entonces, ¿me confirman? ¿Listo? Perfecto, bien. Vamos a recordar el concepto de algoritmo. ¿Sí? Bueno, perfecto. Por aquí hay algunos que también de pronto ya estamos programando, que estamos viendo los primeros cursos de programación. Otros hasta ahora están terminando su proceso de formación en el colegio y pues tienen como intriga de ver qué es esto de la programación. Entonces, por eso vamos a nivelarnos todos para saber que estamos usando los mismos conceptos. Aquí nos preguntan que si este curso lo certifican. Sí, los vamos a certificar a través de los semilleros que estamos organizando, porque es una alianza de semilleros. Muy bien, entonces hay un tema que a veces, o un término que nosotros usamos mucho en programación, y es el término de algoritmo, y nos suena como parecido al logaritmo. Cuando nosotros estamos como viendo los primeros cursos de programación, a veces hay como esa confusión, pero no, logaritmo es desde el punto de vista matemático, algoritmo en programación. ¿Pero qué será eso de algoritmo? Pues ya lo vamos a ver en esta charla introductoria. Aquí pues vamos a ver conceptos de algoritmos, cómo representar esos algoritmos, y nuevamente, entonces ahí sí llegaremos al entorno de trabajo, que es lo que vamos a usar de aquí en adelante en Visual Studio Code, que es lo que vamos a usar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en este concepto de algoritmo, tenemos que recordar que nosotros vamos a usar los algoritmos para resolver problemas. El algoritmo lo que nos hace es como pensar en la solución de esos problemas, pensar en la solución y en la serie de pasos que yo voy a usar para solucionar un problema que me plantean. O sea, el algoritmo me hace pensar, bueno, si tengo un problema, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Cuáles serán esos pasos que necesito? ¿Cuáles son, por ejemplo, los datos de entrada, de salida? Nosotros podemos pensar en un algoritmo muy sencillo, por ejemplo, la suma de dos números, y podemos llegar a algoritmos complejos desde el punto de vista ya de programación dentro del mundo empresarial. Entonces, si nosotros estamos pensando, por ejemplo, en un sistema que me calcule la nómina de la empresa, pues finalmente para llegar a construir eso, tuve que pensar en el diseño del sistema y llegar al nivel de algoritmo, o sea, la serie de instrucciones que yo voy a hacer o que voy a crear para que ese programa o ese software me sirva para resolver un problema que yo tengo en un momento determinado. Entonces, por ejemplo, pensemos en algún algoritmo de la vida real, en algún problema de la vida real, como pasó el Día del Hombre y ya viene el Día, no, al contrario, ya pasó el Día de la Mujer y viene el Día del Hombre, estamos todos detallistas y estamos dando regalitos. Entonces, si pensamos en eso, resulta que nosotros vamos a dar un regalo a alguien, y si pensamos en los pasos, nosotros ya lo hacemos de manera intuitiva porque pues lo hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, pero si tal vez me ponen a mí a escribir los pasos para a solucionar esta situación, entonces pues yo me pongo a detallar que seguramente necesito pensar el regalo que voy a dar, dependiendo de ese regalo voy a escoger el empaque, si es una bolsita, si es una caja, si es un regalo muy grande porque me voy a comprar un super televisor de 75 pulgadas, pues no me voy a poner a empacarlo con cajitas ni con papelitos, entonces seguramente solo le voy a poner una cinta. También tendría que ver si necesito la cinta de empaque de ese regalo, una tarjeta de regalo, también pues ver qué insumos necesito yo también, tijeras, cinta, o alguna cintilla dorada, pensar con ese material que yo seleccioné cómo voy a ir empacando el regalo. Seguramente necesito, dependiendo del regalo, hacer unos determinados pliegues, ir colocando esquinitas, en las esquinitas cinta, terminar de empacar tal cual como vemos en los pasos del lado derecho. Llenar la tarjeta del regalo, poner de quién, para quién, tener el regalito listo para empacar y pues hacer feliz a alguien con ese regalito y ese detalle que vamos a dar, ¿cierto? Así como nosotros vemos estos pasos que para nosotros es muy intuitivo, si yo quito, por ejemplo, un paso que es el de ir pegando con
las esquinas con cinta de pronto, entonces ya no, ¿qué va a pasar? Que queda ahí pues como mal empacado y entonces no va a ser útil esa secuencia de instrucciones y plum, se daña toda esta estructura del regalito empacado. Eso mismo nos toca ir validando a nosotros cuando nosotros estamos pensando en un algoritmo. Inicialmente nosotros vamos a tender a hacer soluciones sencillas, pero tenemos que pensar que nosotros tenemos que llegar a un nivel de detalle. ¿Por qué? Porque pues esas instrucciones, así como las estamos pensando nosotros, en este caso de la vida real, también se las tengo que pasar a un lenguaje de programación para una máquina y la máquina no supone en este momento nada. La máquina va a hacer las instrucciones que yo le doy. Por eso quienes ya en un momento dado nos desempeñamos en el mundo de programación y vemos que un software nos genera errores, podemos decir, no, pues es que el software sí en realidad estaba haciendo lo que yo le mandé, me comí un paso, así literalmente, omití un paso o un cálculo me quedó erróneo y demás. Por eso es importante pensar cuáles son los pasos, llegar a un excelente nivel de detalle para aprender a ser unos buenos programadores. ¿Listo? Resulta que entonces aquí dentro de este contexto nos hemos dado cuenta que para resolver los problemas pues estamos usando el análisis, pero ese análisis lo hizo quien nosotros que estamos del otro lado de la máquina pensando en ese software que vamos a construir. Somos nosotros los analistas los que estamos identificando qué tengo que resolver, cuáles son los datos de entrada. Aquí pues lo estamos viendo en este gráfico donde vemos que en la vida real nosotros siempre estamos haciendo eso, ¿no? Pensando para la solución de los problemas cuáles son los datos de entrada y cuál es la solución a la cual tengo que llegar, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, que tengo que entregar un trabajo para mi colegio, entonces seguramente lo que tengo que decir es que para esos datos de entrada, yo finalmente voy a pensar que el trabajo que tengo que entregar es el trabajo de física y que tengo que hacer los 100 ejercicios que me pidieron y que el dato de salida será el laboratorio de física que voy a entregar o los ejercicios de física. Y así para diferentes cosas. Si yo voy a un cajero automático y necesito retirar 200,000 pesos, pues el dato de entrada en ese caso es cuánto dinero voy a retirar y luego viene una serie de operaciones, ir al cajero, meter la tarjeta, digitar la clave dependiendo del cajero y el dato de salida es que ya salimos con un buen dinero para este fin de semana. ¿Listo? Entonces así vamos haciendo todo, entrada, proceso, salida. Asimismo, entonces nosotros vemos esa representación a través de un gráfico. Entonces vemos aquí datos de entrada que nosotros los llamamos input también por sus palabras en inglés, la resolución de un programa con una serie de pasos que nosotros estamos diseñando y la salida, que la salida nos va a dar pues como ese resultado que esperamos. Como ya decíamos, entonces, pues este es un proceso nuestro, el de analizar datos de entrada, proceso y salida, es inherente al ser humano. Pero pues como nosotros ya usamos en este momento el computador para ayudarnos en la resolución de diferentes problemas, estos datos de entrada y salida y la resolución que vamos a hacer a través de software, la vamos a hacer a través de algo que nosotros llamamos un programa. Por eso existimos los programadores, ¿cierto? Entonces los programadores son aquellas personas que a través del análisis y el diseño de software se dedican al mundo de la programación, a construir programas de software. Imagínense qué interesante es eso para todos los que en este momento pues nos estamos pensando dedicarnos a eso o nos estamos dedicando a la programación, porque a través de nuestro análisis y de una herramienta como un lenguaje de programación vamos a ayudar a solucionar muchos problemas. Esto es muy interesante porque nosotros diseñar ese software que va a permitir que una máquina, un computador me llegue a la solución de algo. Todos, pues hoy en día el software está como presente en todo, ¿cierto? Si nosotros estamos pensando acá en un smartphone y en una app, pues finalmente alguien tuvo que pensar en el diseño de esa aplicación, decir necesito unas cajitas de entrada, que vaya y consulte, que traiga unos resultados. Si estamos pensando, por ejemplo, en el cajero automático, en todos los portales de compras que veíamos, por ejemplo, en el día sin IVA, donde yo hago una compra, agrego elementos al carrito y demás, todo tuvo un diseño de software y todo tuvo una serie de pasos allí. Entonces, con las entradas y las salidas, yo construyo un programa de software. Por ejemplo, tenemos acá el
programa donde tenemos la digitación de dos números. Entonces es el número 1 y el número 2, ¿listo? Entonces en el número 1 y en el número 2 nos van a decir que vamos a sumar dos números. Si nosotros lo pensamos como lo haríamos comúnmente, entonces, por ejemplo, yo le digo a Karen, Karen, ¿vas a sumar dos números? Pues Karen, ¿qué haría? Karen seguramente me va a decir, bueno, listo. Profe, ¿cuáles son los dos números? Seguramente si me pasan al tablero, pues yo haré la operación de la suma y daré un resultado. Entonces eso quiere decir que yo necesito dos datos de entrada, es decir, dos números, que voy a resolver a través de una serie de pasos, que en este caso es decir, tome el número 1, tome el número 2 y los sume. A través de un programa voy a hacer esa operación y voy a mostrar el resultado. Aquí tenemos como los grafiquitos del computador, entonces con esos grafiquitos del computador, nosotros lo que vamos a hacer es ver que tenemos que pedir esos dos números, que haré un programa, que es lo que nosotros vamos a hacer en un lenguaje de programación, y mostrar el resultado. Como les decía entonces, para resolver o para elaborar esta serie de pasos a través de un programa, entonces nosotros vamos a usar un lenguaje de programación. Ese lenguaje de programación nos va a permitir construir estos programas, o sea, escribir al nivel de nuestra máquina la solución para un determinado caso. Entonces, ¿qué es el programa? El programa es esa secuencia de instrucciones que son ordenadas que me van a permitir realizar una tarea. Así como estábamos viendo hace un momento cuáles son los pasos que nosotros vamos a usar para, por ejemplo, para retirar dinero del cajero automático, entonces esa serie de pasos tiene que ser ordenada, ¿no? El cajero me dice, inserte su tarjeta. Después de que inserte la tarjeta, algunos cajeros me muestran el menú, me piden la selección y me dicen va a retirar, va a consultar saldo, va a cambiar la clave y me va mostrando paso a paso. Y luego me pide digitar la clave. Hay otros cajeros que tan pronto pues uno les inserta la tarjeta, piden digite su clave, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia de pasos, pero el objetivo es el mismo, que en este caso es permitirme hacer un retiro de dinero. Entonces, como esta es una secuencia ordenada de instrucciones, para eso usaremos un programa, y el programa se construye a través de algo que se llama un lenguaje de programación. Existen muchos lenguajes de programación, pero yo quiero mostrarles cuál es la demanda para el 2022, ¿listo? Entonces, en el 2022 nosotros vemos aquí en esta encuesta, que es una encuesta basada en el uso en Estados Unidos y en Europa, cuáles son los lenguajes de programación más comunes. De primeras, aquí encontramos Python, que es el lenguaje que vamos a aprender en este curso. Java para algunos que ya han programado, luego viene JavaScript para toda la parte de portales web, C++, C# y otros que aquí encontramos. Python ha venido en una constante tendencia de crecimiento. ¿Por qué? Porque es un lenguaje bastante intuitivo y es un lenguaje que es, decirlo de alguna manera, fácil de aprender, porque él mismo como que nos va guiando en este proceso de escritura de lenguajes. Por eso ustedes ven que aquí, por ejemplo, en la línea azul, que es la de Estados Unidos, tiene una gran demanda. Eso quiere decir, muchachos, que si en este momento Python está aquí ubicado, eso nos permite ver que muchas aplicaciones en este momento ya se están construyendo en Python, y que trabajo en Python va a haber un buen tiempo. Entonces es un buen lenguaje para aprender. ¿Listo? Entonces ahí se puede ver eso. Bueno, continuando, entonces nosotros vamos a ver que con ese lenguaje de programación, nosotros lo que hacemos es construir eso que nosotros llamamos programa, ¿cierto? Entonces, ese programa es esa serie de instrucciones, pero para nosotros sería ideal poderlas escribir en nuestro lenguaje natural. Como hace un momento que estábamos diciendo que empacar regalo, que colocar la cinta y demás, entonces, pues, lo más cercano es usar un lenguaje de programación, y cada lenguaje de programación tendrá su propia sintaxis, es decir, sus propias instrucciones que nosotros vamos a usar. Aquí están ustedes como programadores escribiendo una serie de instrucciones, y esas instrucciones pues van a ir
diferente dependiendo de cada lenguaje de programación. En su estructura son la misma. Por ejemplo, si yo voy a validar algo como imprimir en pantalla bienvenidos a mi curso de programación, pues será una instrucción donde dice cómo mostrar por pantalla, imaginándolo nosotros, pero la instrucción como tal en Java será de una manera, en Python de otra, en C# de otra. Entonces, nosotros escribimos este código, esta secuencia de instrucciones a través de diferentes lenguajes de programación. Y finalmente, entonces, vamos a usar algo que se llama el compilador. ¿Listo? ¿Qué es eso del compilador? Pues resulta que nuestro computador, él finalmente es una máquina que pues va a través de impulsos electrónicos, ¿cierto? Entonces él entiende ceros y unos. Ese es su lenguaje. Como entiende solamente ceros y unos, lo que va a hacer es leer instrucciones a este nivel o a este nivel de código de máquina. Entonces, toda instrucción que nosotros hagamos en nuestro programa pasará a través de un compilador y a través de ese compilador se va a volver código de máquina, es decir, lenguajes ceros y unos, para que este computador entienda las instrucciones que yo le estoy dando y pueda ejecutar ese software y las instrucciones que yo le mandé y traer un resultado exitoso. ¿Listo? Entonces, hasta aquí podemos decir que nosotros hacemos una serie de instrucciones para resolver un problema, las codifico en algo que se llama un lenguaje de programación, utilizo algo en software que se llama el compilador y las traduzco al código de máquina para que mi computadorcito pueda finalmente entender esas instrucciones y ejecutarlas y traer un resultado. Bien, entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos con el concepto de algoritmos? ¿Dudas, preguntas? Súper bien. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿No? Bien, bien. Todo muy Bien, claro, bueno. ingeniero. Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar Claro. entonces. Ahora vamos a decir algo más. Resulta que nosotros aquí pues ya nos imaginamos que necesitamos una serie de instrucciones, ya tenemos claro eso, ¿cierto? Segundo, que nosotros vamos a usar un lenguaje de programación, que independiente si aprendemos hoy Python y en un mes queremos aprender Java, lo importante es saber cómo programar, que es la lógica de programación, lo que nosotros debemos adquirir. ¿Listo? Y tercero, entonces, pues que yo ese programa que hago lo tengo que volver un código de máquina, o sea, a través de un compilador para que la máquina me entienda las instrucciones como son. Bueno, en algoritmos necesitamos algo que nosotros llamamos variables. La variable es un espacio en la memoria para almacenar la información temporalmente. Es decir, que si yo necesito sumar dos números, entonces necesito dos cajitas en mi memoria, en la memoria de mi máquina, para almacenar esos datos. Entonces, por eso vemos aquí simbolizada pues como esta cajita, y esta cajita es la cual nosotros pues vamos a usar para colocar datos. Y aquí vamos a insertar un dato 1, un dato 2 o diferentes datos acorde a las variables que necesiten yo ubicar. ¿Listo? Esas variables que yo voy a usar en mi lenguaje o en mi programa como tal, las puedo como agrupar dependiendo del tipo de dato que voy a almacenar allí. ¿Listo? Entonces allí los datos que voy a almacenar son de pronto de tipo numérico, que puede almacenar valores enteros, 1, 2, 3, o decimales, o en otros lenguajes se llaman flotantes, o en otros se llaman reales, o sea, quiere decir aquellos que traen un puntico, ¿no? 2.3, 5.4. También tendré unos que se llaman alfanumérica. ¿Lista? Entonces, el alfanumérico nos permite a nosotros digitar o capturar, por ejemplo, caracteres como digite una letra ABC, entonces eso es un alfanumérico, o almacenar cadenas completas, como hola mundo, o hola este es mi mundo y demás. Y algunos lógicos que son valores para verdadero o falso, ¿listo? Entonces esos son true o false. Entonces eso puede ser, por ejemplo, acá como la imagen de bar, donde nosotros vemos los conejos son roedores, verdadero o falso. Entonces, pues esos son lógicos, solo tomar esos dos valores. Ese tipo de datos que nosotros vamos a almacenar, los vamos a encontrar en todo lenguaje de programación. O sea que básicamente son números que son enteros
o números que vienen con decimales, alfanumérico, que son caracteres y cadenas, y lógicos, ¿listo? Que son verdaderos o falsos. Si, por ejemplo, hace un rato estábamos viendo la suma de dos números, entonces yo me imagino que necesito dos cajitas para almacenar el número 1, el número 2 y otra cajita para almacenar el resultado. Entonces aquí tendré mi primer numerito, que en mi caso es 2, el segundo numerito, que en mi caso es el número 3, y el tercer numerito, que en mi caso es la suma. Además de las variables, como su nombre lo decía, que son números que vamos a ir, pues que pueden ir cambiando, entonces también nosotros vamos a usar constantes, ¿listo? Esas no cambian a lo largo de todo el programa porque la constante sigue siendo la misma. Bueno. Hasta aquí entonces ya vimos que nosotros tenemos como una serie de instrucciones en el programa y nosotros pues tendremos también que hacer como uso de espacios de memorias para algunas operaciones. Entonces aquí vamos a ver también que esos algoritmos que nosotros estábamos hablando, nosotros tenemos dos formas de representarlo, que son por diagramas de flujo o por pseudocódigos, ¿listo? El diagrama de flujo pues es un diagrama visual, él se apoya en símbolos y el pseudocódigo se apoya en lenguaje natural. Es parecido al de nosotros, ¿listo? Entonces, pues vamos a pensar aquí en un ejercicio que vamos a resolver entre todos. A ver, entonces vamos a pensar en un ejercicio que vamos a decir, por ejemplo, que vamos a hacer un promedio de 4 edades. ¿Ustedes cómo me dicen que lo resolveríamos si los pusiéramos en el tablero, por ejemplo? ¿Qué me dicen por acá en el chat o a través del micrófono? Primero se solicitarían las edades, luego esto pues serían las variables, después se sumarían y se haría el porcentaje y eso sería lo que se imprime. Sí, eso que tú dices es muy correcto. Entonces vamos a ver acá. Listo, capturar las 4 edades, también nos dijo Mónica también. Y sumarlas y dividirlas, ¿cierto? Como si estuvieran en un tablerito, yo me imagino eso. Bueno, entonces, permítanme un momento, aquí vamos a validar algo. Bueno, aquí validando asuntos técnicos, ¿listo? Bueno, como dijimos que una manera de representar este algoritmo que se escucha con retorno, me están diciendo. Permítanme un momento, cerramos este micrófono. Aló, aló, ¿no? ¿Y así? Joel, demás compañeros. Ya se escucha bien, ¿sí? Ingeniera. Sí, señora. Entonces, perfecto. Gracias. Bueno, entonces decíamos que una forma de representar algoritmos es a través de algo que nosotros llamamos pseudocódigo. ¿Listo? El pseudocódigo es como una representación en lenguaje natural, en nuestro lenguaje. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, listo. Esta herramienta conocida por algunos de ustedes me permite crear algoritmos en pseudocódigo, pero esto no es Python ni es un lenguaje de programación, es una manera de diseñar algoritmos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ese de las edades que ustedes me decían, por aquí alguien me dijo, pidamos los datos, ¿listo? Y vamos a leerlos. Sí, es verdad, en esta herramienta nosotros usamos dos instrucciones que se llaman escribir y leer, ¿listo? Entonces vamos a hacerle acá, escribir, ingrese dato 1, ¿listo? Y acá, leer dato 1. Y así 4 veces me dice Julián, ¿listo? Entonces, vamos a hacer acá copy-paste, ingrese dato 2, y eso sería lo segundo que queremos nosotros, ¿cierto? Ingrese dato 3, ¿listo? Y leer dato 3. Ingrese dato 4 y leer dato 4.
Bueno, y después de eso, ¿qué hacemos? Ya tengo 4 edades. Declaro las variables y ahorita vamos a contar. Faltan las variables para almacenar. ¿Listo? Bueno, entonces imagínense lo que ustedes dicen es verdad. Nosotros debimos declarar las variables, o sea, decir, allá en la memoria hay un espacio para almacenar este dato 1, este dato 2, este dato 3 y este dato 4. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar acá. Y en esta parte vamos a decir, definir, esas son las cajitas, exactamente, Sebastián. Entonces vamos a decir que vamos a crear 4 cajitas. Dato 1, dato 2, dato 3 y dato 4. ¿Listo? Nosotros tenemos que decir de qué tipo de cajita es, si va a guardar números, letras o demás. Entonces lo voy a dejar como enteras, porque las edades son enteras, ¿cierto? No, yo no tengo 3.99, sino 3 o 30 o etcétera. Listo, entonces aquí tenemos las 4 cajitas que las hemos denominado de dato 1 a dato 4 y del tipo que es entero. ¿Listo? Ya las tenemos acá. Estamos diciendo que vamos a solicitar esos valores. Fíjense que si yo ejecuto acá mi programa, o sea, que en este caso que es un algoritmo en Pecén, me sale aquí una ventanita y él me va a pedir los datos de las 4 edades. Entonces acá yo le voy digitando y ya las almacenó, pero no hizo nada más porque yo no le he dado la instrucción de que me calcule el promedio, ¿cierto? Entonces ahí nos faltaría también otra variable donde vamos a definir el promedio, pero esa puede tener decimales, ¿cierto? Entonces la vamos a llamar, que es una variable promedio como tipo real. Sí, exactamente, como dice por acá Julián. Entonces vamos a leer promedio y vamos a leer 4 datos. ¿Listo? Entonces dato 1 más dato 2 más dato 3 más dato 4. ¿Listo? Aquí ya hicimos la suma. Aquí las voy a agrupar entre paréntesis para decir que en este orden de operadores primero me sume y luego me divida. La división es esta barrita inclinada. Estos operadores los vamos a ver con detalle en próximas sesiones. ¿Listo? Esto de agrupar entre paréntesis y sumar y demás. Finalmente, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo el promedio acá calculado. Mostrar ese promedio, ¿cierto? Entonces aquí vamos a colocar el promedio ese. Fíjense que esto es como en nuestro lenguaje, ¿cierto? O sea, nosotros sabemos qué es escribir, qué es leer, qué es hacer un promedio. Entonces esto es una representación de algoritmos que es con pseudocódigo. En este caso con esta herramienta que se llama Pecén. ¿Listo? Entonces vamos a ingresar nuevamente las edades. Entonces 15, 18, 22 y 21. Aquí me dice que el promedio es 19. Entonces fíjense que él hizo acá esta captura en cada una de las cajitas. Luego hizo la operación que fue la suma y luego hizo la división. ¿Listo? Y esta es una forma de representar esta solución. Bueno, aquí esta forma, ¿qué tal nos pareció? ¿La entendemos? ¿Tenemos alguna duda? ¿O todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Por ahora bien. Listo. Todo muy claro. Gracias. No. Bueno, bien, gracias, Leonela. Entonces aquí ahora vamos a ver lo siguiente. Otra forma de representar algoritmos es a través de algo que nosotros llamamos diagramas de flujo. El diagrama de flujo lo que nos hace es una representación gráfica de esta solución. En este caso, entonces, nosotros, por ejemplo, acá ya dimos todas las instrucciones. Vamos a darle aquí en esta parte donde vemos como el grafiquito y él nos va a representar esta solución a través de un diagrama que nosotros en programación llamamos como diagrama de flujo. En ese diagrama de flujo, entonces, aquí vemos todas las instrucciones que nosotros le acabamos de decir.
¿Cuáles son? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un nombre de nuestro algoritmo. Luego vamos a definir los datos, ¿cierto? Dato 1, dato 2, la otra definición que era el promedio. ¿Listo? Vamos a decirle a nuestro programa que ingrese un dato 1, entonces por eso vemos esta flechita hacia afuera y la cajita así como en barritas inclinadas, porque son capturas de datos, escrituras y lecturas. Lo vamos a almacenar aquí en la esquina de una flechita que nosotros vemos hacia adentro, lo estamos almacenando en la cajita que se llama dato 1. Nuevamente vamos a pedir el dato 2, entonces la flechita va hacia afuera. Nuevamente lo vamos a almacenar en la cajita dato 2 y dejamos la cajita hacia adentro. Posteriormente, entonces vamos a decir que ingrese dato 3. Nuevamente vemos que la flechita hacia afuera porque todas esas son capturas por el teclado que nos va a hacer la persona, ¿listo? Y aquí entonces pues tenemos el dato 3 almacenado y finalmente entonces tenemos el dato 4 en el cual estamos pidiendo que nos digiten aquí el valor de la edad 4. La capturamos y aquí vemos que ya la cajita no está así con barritas diagonales, sino está cuadradita, porque él está haciendo aquí una operación interna, que en este caso es el promedio. Y finalmente, entonces aquí nos está mostrando cuál es el resultado de este promedio, y lo está mostrando en una cajita que va hacia afuera. Y el fin de nuestro algoritmo, fíjense que inicio y fin tiene como una estructura aquí que va redondeadita. Siempre que estamos haciendo cosas que no es mostrando hacia teclado en estas representaciones, va con cajitas cuadradas, como definir y el promedio. Y siempre que estamos mostrando o capturando datos hacia el usuario y del usuario hacia nosotros, entonces aquí vemos que está inclinado. Esta es otra manera de representar algoritmos, que es a través de estos diagramas de flujo. Este es un software que nos sirve para hacer diagramas de flujo, pero no es el único, porque hay otros software que nosotros podemos usar para hacer diagramas de flujo. Aquí, por ejemplo, en nuestra presentación estamos mirando el área de un cuadrado. Entonces, pues aquí decimos que para hacer el área de un cuadrado necesitaremos como dos variables, ¿no? Ya imaginándonos nosotros a nivel de solución que nosotros necesitamos calcular como salida del área de un cuadrado. Y como entrada, pues necesitamos el valor del lado, ¿cierto? Lado por lado igual al área del cuadrado. Y el proceso, o sea, esa cajita de la mitad, será que nosotros, después de leer aquí el valor del lado, vamos a calcular el área. Y el área es igual a lado por lado. Bien, entonces aquí, teniendo esto, nosotros podemos ver la representación en un diagrama de flujo. Entonces aquí vemos que habrá un inicio de nuestro algoritmo. Como dijimos, cuando son barritas así, cajitas con las esquinas inclinadas, quiere decir que voy a mostrar un dato o a solicitar un dato. Entonces aquí me indica que estoy solicitando un dato que se llama lado. Cuando son cajitas cuadradas son operaciones internas, yo no se las estoy mostrando al usuario, entonces aquí estoy calculando el área. Ya tengo el resultado, que es lo que estoy mostrando acá a través de esta cajita. Fíjense que aquí ya no me la mostró así en diagonal, sino pues como cortadita al final, porque es otro software que nos está permitiendo construir diagramas de flujo. Y esta es la salida del diagrama de flujo. Listo, entonces acá, si nosotros hiciéramos esto allá en el PCIN donde lo estábamos trabajando, o sea, en lenguaje casi cercano a nosotros o en el pseudocódigo, nosotros tendríamos algo así, leer lado, el área es igual a lado por lado, imprimir área. Ese sería como las instrucciones. Cuando nosotros ya tenemos esos pseudocódigos o sabemos cuáles son las instrucciones, es cuando nosotros sí pasamos ya al lenguaje de programación como tal a hacer estas instrucciones. A medida que nosotros vamos aprendiendo más el lenguaje de programación, ya no tenemos que usar tanto este diseño pseudocódigo, sino tener como claro qué es lo que va a hacer mi programa y directamente voy escribiendo las instrucciones en el lenguaje de programación. Fíjense que aquí encontramos otro tipo de diagrama que es un diagrama un poco más complejo. Este se llama condicional simple. ¿Qué es eso de un condicional? Un condicional es una instrucción que me permite validar algo lógico. Entonces, por ejemplo, vamos a decir para los mayores de 15 años les vamos a dar acceso a un sitio. Mínimo 15 años, menores de 15 no.
Entonces habrá una condición que validar y si se cumple esa condición vamos a hacer algo y si no, entonces pues no lo dejamos entrar, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso. En diagrama de flujo, entonces nosotros representamos esa condición como un rombito, que es como una validación y dependiendo si se cumple esa condición, entonces haremos unas operaciones y si no se cumple, se hará otras operaciones. Estos condicionales simples también nos vamos a ver al detalle en Python en una de las sesiones que realizará el ingeniero Javier Jiménez, ¿listo? Pero es para tener en cuenta que nosotros podemos también validar este tipo de condiciones, que si se cumple o no se cumple. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a mostrar acá en PSeInt, voy a cerrar aquí mi diagramita, vamos a mostrar aquí en PSeInt un ejemplo de cómo sería una condicional. Entonces, la de las edades que les estaba diciendo. ¿Listo? Validar edad. Necesito una variable o una cajita para almacenar la edad que el usuario me ingrese, ¿cierto? Entonces dijimos que es como de tipo entero. ¿Listo? Que nosotros tenemos que validar si la persona, me dicen por acá que tenemos problemas de audio. Perdón. Ingeniera, ahí se escucha bien. ¿Sí? Ah, bueno, se será joven solamente. Listo. Entonces vamos a colocar esta estructura que se llama así entonces. ¿Listo? Entonces vamos a decir que solo para mayores de 15 les vamos a dar acceso a algo. ¿A dónde? ¿Qué me dicen por allá? Bueno, vamos a decir que los mayores de 15 pueden ingresar. ¿Listo? Si estamos en el colegio, vamos a imaginar que en el Gym-Day les vamos a dar acceso a los de 10º y 11 a algún sitio. A los demás no. Y todos los demás que nos inviten de la UNAD también podemos ir. ¿Listo? Si no tenemos esta, pues no podrán ingresar. ¿Listo? Entonces, fíjense, si yo ejecuto acá mi software aquí paso a paso, que se llama esta opción de los piecitos, que, me faltó algo. Les voy a decir aquí qué fue. Además de la edad, tengo que preguntarle al usuario que ingrese la edad, ¿cierto? Porque si no, pues esto valdrá como 0, nulo. Y almacenar. Listo, ahora sí. Entonces, si yo lo ejecuto paso a paso, o sea, instrucción por instrucción, me va a preguntar la edad, vamos a decir que tiene 16. Aquí valido que si edad era mayor de 15, es 16, ¿sí? Si dejamos ingresar a los que tienen 16. ¿Listo? ¿Qué pasará si yo le digo a alguien de sexto que se una a nuestro evento? Pues vamos a decir a alguien de sexto que tiene 12. Si puede ingresar y nos dice que no. Entonces, fíjense que él valida aquí esta condición. Si se cumple, hace alguna instrucción. Y si no, pues no hace otra instrucción. Esto es algo que nosotros llamamos en programación y en algoritmos condicionales. ¿Listo? Bueno, por aquí creo que alguien me levantó la mano. Por aquí alguien, ¿o no? Ingeniera, había sido yo, era para una pregunta, pero creo que lo pude validar. Te quería preguntar si en PSeInt no es obligatorio finalizar la instrucción con punto y coma. No, aquí no es obligatorio. Hay algunos lenguajes, incluso ya hablando de lenguajes de programación, que necesitan el punto y coma, otros necesitan corchetes y así. Por ejemplo, vamos a ver en Python que no necesitamos punto y coma ni corchetes. Aquí tampoco necesitamos el punto y coma. ¿Listo? Vale, bueno, gracias. hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Más o menos entendimos? ¿Cómo Bien. es? ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, hasta aquí ya tenemos como la visión de algoritmos, ¿listo? Entonces, antes de llegar al entorno de trabajo, vamos a volver a repasar con esta imagencita. Qué pena, profe, una pregunta. Dime. Yo también tengo otra aplicación que es llamada de C++. Esa también, pues yo usé para hacer algoritmos en un curso que hice hace poquito y no sé si esa también cobra parte de los algoritmos que ahorita estamos
Sí, hay varias herramientas en las que nosotros podemos hacer algoritmos. Yo les estaba mostrando, por ejemplo, que esta era una que se llama PC, como para graficar y todo. Por aquí nos están hablando de CodeBlocks también. Existen otras para hacer diagramas de flujo, como DFD. aquí el ingeniero Javier nos está diciendo que DFD y demás. Listo. Entonces, bueno, aquí ya hasta este momento vamos a tener claro, queridos y apreciados participantes, que nosotros vamos a solucionar un problema, vamos a escribir una serie de instrucciones en un lenguaje y que eso se nos vuelva un programa y eso se va a ejecutar en nuestra máquina. ¿Listo? Que aquí vimos cómo hacer, por ejemplo, para ir diseñando esa solución, que es a través de un pseudocódigo como lo vimos hoy. ¿Listo? Bueno, como nuestro curso es de Python, lo que vamos a hacer esta semana es instalar el entorno de desarrollos para los que no lo tenemos. ¿Listo? Entonces vamos allá. ¿Qué necesitamos? Vamos a trabajar con Visual Studio Code. Para los que ya lo tienen instalado, pues solamente sería la extensión si no la tienen. Para los que no tenemos nada instalado, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, entonces me voy a mi ventana aquí del navegador. Un momento que está cargando acá. Listo. El Visual Studio Code. Ya miramos. Creo que esto va para varios sistemas. ¿Listo? Van a buscar ustedes allá Visual Studio Code para que nos llegue a la página. Andrés, sí, cuéntame cuál es la duda. Ah, sí, también. Por aquí le respondieron a Julián. Bueno, llegamos acá a la página principal de Visual Studio Code. Ya les voy a pasar acá el enlace. Aquí por el chat. Listo, y la tienen en el chat. Y llegamos a esta página que nos va a permitir descargar el Visual Studio dependiendo de nuestro sistema operativo. Aquí, por ejemplo, vemos que tenemos para Mac, la duda, para Windows, para Linux. En mi caso yo tengo un Windows, entonces vamos a descargar. Y él empieza aquí la descarga. Fíjense, aquí ya me está descargando. ¿Listo? Aquí ya tengo entonces mi instalador. Ustedes pueden irlo descargando. ¿Hay alguien que lo está instalando en simultáneo conmigo? ¿Me pueden escribir por el chat? Ya lo tengo. Ah, ya lo tienen. Está muy juicioso. Profe, una pregunta. Que tú habías dicho, bueno, que uno ya lo tiene instalado, pero yo lo tengo es para C#. ¿Cómo hago para la extensión? Ah, ya les digo. Es que en esta máquina no tengo ni el Visual Studio Code. Okay. ¿Listo? Listo. Entonces, Visual Studio Code. Aquí ya a través de esta herramienta estamos descargando. Listo. Cuando ya la descargamos, que es lo que estamos haciendo en este momento, le vamos a dar aquí clic al instalar y él nos va guiando en este proceso de instalación. Entonces, vamos a darle aquí ejecutar. Y ya en este momento, pues nos está mostrando lo primero que es la licencia. Si la aceptamos, le vamos a dar clic en acepto. Me va a mostrar aquí una ruta para instalarlo. Yo lo voy a dejar ahí. Me va a decir que va a crear una opción en el menú inicio. Listo. ¿Puedo crear un acceso directo en el escritorio? Y sí, pues me interesa, lo vamos a dar ahí. Y aquí tengo otras opciones. Y le vamos a dar instalar. Aquí pues en este momento me está instalando. Vamos a esperar para los compañeros que también están instalando en simultáneo. Y pues él ya nos generará la instalación. Cuando acaba la instalación, pues me muestra esto, completando la instalación. Hay alguien que lo estaba instalando aquí en simultánea, creo que también, si es libre también. Sí, Yo, ingeniera, también. creo que es Julián, no sé, creo que es Julián. Yo también, ingeniera, Ricardo. Listo, me van confirmando.
Por eso vamos instalando en simultáneo. ¿Listo? Entonces aquí, aquí ya le estamos instalando. Aquí en mi caso, por ejemplo, me está dando la opción de ejecutar Visual Studio Code. Yo le voy a dar a finalizar. Los que ya lo tenían instalado, entonces pueden abrir el Visual Studio Code. Listo, entonces aquí ya... Listo, aquí me está diciendo que aquí me dejará los ejecutables y demás. Bueno, este es el entorno de la herramienta que vamos a usar, que se llama Visual Studio Code. Aquí pues me está mostrando cuáles son las características que necesito. Aquí me dice instalar el paquete de idioma para cambiar el idioma al español. Por ejemplo, si ustedes quieren aquí pasarlo a español, lo podemos instalar. Yo por el momento lo voy a dejar en inglés. ¿Listo? ¿Python es un lenguaje de programación orientado a objetos? Sí, John Frey. Python les permite, mientras van instalando, ahí les contamos, permite hacer programación orientada a objetos, con algunos paquetes y librerías adecuados les permite hacer aplicaciones de escritorios y hacer ventanitas, demás. También permite hacer programación web, también permite hacer algunas aplicaciones móviles, también permite algo de analítica y ciencia de datos para los que les gusta todo esto. Entonces es un lenguaje muy completo. Además que tiene una comunidad muy fuerte de programadores a nivel mundial que día a día siguen enriqueciendo este lenguaje. ¿Listo? Bueno, cuando llegamos yo acá... decirle, qué pena, quisiera decirle una pregunta. Bueno, yo he programado en esta aplicación, pero nunca he sabido cómo cómo se descarga para hacer la aplicación, porque yo he hecho las plataformas, cada uno su ventanita, que para que pase a esta, pase a la otra, pero no sabía cómo se descarga para que otra persona lo pueda ver como la aplicación Como un ejecutable, en otro lugar. es lo que Sí, te dice. ajá. Listo. Eso se los vamos a ir mostrando en el transcurso, ¿listo? Listo, profe. Listo. Muchísimas Pero gracias. sí, muy bien tu pregunta. ¿Listo? Bueno. Cuando llegamos acá, nosotros resulta que a los que decían, yo ya he trabajado, pero en C#, bueno, otras cosas, vamos a agregar algo que se llama extensiones. Las extensiones las encontramos al final, en estos cuadritos que dicen acá, extensiones. Entonces, así le vamos a dar clic y fíjense que él me sugiere como las más recomendadas. Aquí está la de C# y demás. Yo en este caso voy a buscar la que dice Python. Por el momento solo busco esta. Y él la está buscando. Entonces, fíjense que acá me está mostrando varias extensiones para Python. Yo me voy a ir por esta, entonces acá le doy clic y acá él me va a mostrar qué requerimientos necesito para que me funcione. Y aquí, en una guía rápida, si ustedes lo tienen en español, y si no aquí en el Quick Start que nosotros tenemos en inglés, me dice paso 1. Instale una versión de Python en su sistema. Yo nunca he usado Python en esta máquina, entonces necesito instalar como tal el Python. ¿Listo? Le vamos a dar clic allí. Él me va a direccionar a otra página y por acá me va a decir, si yo bajo, que vamos a instalar el intérprete de Python. ¿Listo? Eso es para que mi máquina entienda todo ese código de Python. Entonces, pues vamos a dar allá donde dice Windows, install Python from python.org, que es la página oficial, y me dirige a esta. Si no han llegado allá, entonces ya se las pongo aquí en el chat. ¿Listo? Fíjense que acá me está mostrando que estamos en la versión 3, pero concretamente en la 3.10. La vamos a descargar. Aquí me dice, mirando para otros sistemas operativos, Windows, Linux, Mac, dependiendo de su sistema operativo, lo van a descargar acá. ¿Listo? Yo voy a bajar esta en este momento. Ya empezó mi descarga. Voy a ejecutar este instalado. Listo. Aquí me está diciendo que vamos a instalar, me está mostrando la ruta. Yo le voy a dejar esta ruta.
y en este momento está ejecutando la instalación. Bueno, entonces aquí vemos la instalación como tal, que es uno de las, digamos, prerequisitos que necesito. También pude haber hecho al contrario, ¿no? Entonces, primero descargar el Python y luego en Visual Studio Code instalar la extensión. Bueno. Si quieres dejar segundo, no hay problema. Ya, por ejemplo, Santiago dice, yo ya tenía Python hace unos meses, que era lo que estábamos comentando, si lo puedes ya instalar. Nosotros vamos a usar Visual Studio Code, pero si ustedes quieren trabajar sobre otro entorno, pues el lenguaje es el mismo y el resultado debería ser el mismo. Aquí ya estoy terminando la instalación de Python en mi máquina. Últimas configuraciones aquí finales. Y entonces acá, bueno, yo mientras voy quitando acá. Instalando. Listo, ya estuvo la instalación, ya me notificó. Listo. Ok. Ya tengo aquí instalado Python. En el paso 1, si regreso a Visual Studio Code. Finalmente, entonces luego regresaré aquí a instalar la extensión para Visual Studio Code. Fíjense que es el pasito 2. ¿Listo? Aquí entonces me va a mostrar las diferentes extensiones que yo necesito. Entonces aquí buscaremos la extensión que necesitamos, que en nuestro caso es la de Python. Y aquí me está mostrando. Vamos a... ¿No estamos en? No, por eso que estamos retransmitiendo. Listo. Entonces aquí Visual, Python en Visual Studio Code. Listo. Aquí pues me está mostrando perdón. Aquí en nuestro mismo entorno teníamos nosotros la extensión. Es que estamos aquí en una pequeña confusión. Listo. Aquí le vamos a dar a instalar. Y él ya está instalando la extensión, que es la que estamos colocando acá. Entonces necesitamos dos cosas. Tres, ¿no? Uno, instalar el Visual Studio Code. Segundo, instalar Python. Tercero, instalar la extensión, que es la que teníamos ya acá. Ya con estas tres acciones, tenemos el entorno listo para empezar a programar. Listo. Profe, qué pena, disculpe. La instalación de Python, la versión, ¿cuál sería mejor? ¿La de febrero o la de enero? Pues aquí él nos da siempre una que nos sugiere que es como la más estable. Se me perdió por acá. Miremos a ver si está acá. En este caso, por ejemplo, yo siempre le sugiero que si tenemos Windows o demás, usemos la que nos está sugiriendo en primer lugar. La de febrero es algo que están, por ejemplo, o las recientes son algunas que todavía están como en prueba. Entonces nosotros le damos en este. ¿Listo? Listo. Profe, muchas gracias. Listo. Entonces cuando ya hemos instalado la extensión, he instalado también Python, voy a reiniciar Visual Studio Code. Nuevamente lo buscaré, Visual Studio Code. Y aquí pues él se está cargando. Bueno, por aquí me está diciendo que necesita que Python esté instalado. Parece que no me tomó la instalación de Python.
Bueno, para verificar, entonces primero vamos a crear acá un nuevo archivo. A ver, antes de verificar, aquí lo voy a guardar. Y vamos a ver si tiene la extensión de Python aquí, tipo Python. Y definitivamente parece que no me la está mostrando. Ah, no, mentira, sí. Entonces acá dejémoslo en el escritorio. Y vamos a hacer la frase típica de toda programación, de todo programador. Hola mundo. Cuando yo creo un archivo en Python, él me colocó una extensión PI de Python. Listo, y aquí lo voy a ejecutar. Bueno, aquí me dice que no tiene problemas, pero tampoco me está mostrando el resultado en pantalla. Entonces creo que nos falta por acá. Falta guardar, profe. Además de guardar, creo que es relacionarle algo. Bueno, ya miramos. Ahora sí salió acá. Tienes razón. Aquí, por ejemplo, en esta pequeña consola me está mostrando que estaba ejecutando el programa y el resultado pequeñito, que en este caso es hola mundo. Esta instrucción print me sirve para mostrar en pantalla un mensaje. Si yo le coloco el cursor acá, fíjense que acá él me está mostrando como los parámetros, para qué sirve, cuáles son los argumentos y demás. Bueno, entonces el reto para esta semana es que nosotros instalemos el Visual Studio Code. Si ya lo tenemos instalado, usemos aquí la parte de extensiones para agregar Python y que hagamos esta pequeña prueba para verificar que nos muestre aquí el resultado y tengamos listo Python para la próxima sesión. ¿Listo? Bueno, apenas me instaló, entonces ya si te instaló, acuérdate lo segundo, que es instalar el Python. Aquí lo enviamos hace un rato. Y la tercera es aquí, bueno, vuelvo a enviarlas aquí, la de Python. Y la tercera es descargar la extensión que aparece aquí arriba. ¿Listo? Bien. Pues, ingeniero Javier, ¿qué más nos queda pendiente? Gracias, Patricia. Ahí creo que estoy saliendo al aire. Bueno, afortunadamente pues se nos ha desbordado la sala de Zoom. Digo afortunadamente porque hemos tenido bastante eco por parte de ustedes. Qué bueno que fue así. Entonces lo que hicimos fue tratar de retransmitir a través de un canal de Jitsi. Sin embargo, mientras hicimos las respectivas conexiones, se nos presentaron algunos problemas técnicos. Ofrecemos disculpas por ello, pero qué bueno, porque si esto pasó es porque tuvimos bastante acogida y se nos ha llenado la sala de Zoom. Realmente teníamos 37 personas inscritas, pero afortunadamente, como les comento, tenemos buena asistencia. Entonces, les queremos pedir el favor para poderles enviar a todos los que estamos por la transmisión de Zoom y los compañeros que están a través de Jitsi, les vamos a enviar un enlace para que nos registren allí, por favor, sus datos, y a vuelta de ese correo que nos registren allí, vamos a enviar la grabación. Con eso pueden ustedes repasar nuevamente y pueden instalar sobre todo esta herramienta que vamos a necesitar para las siguientes sesiones. Entonces, voy a colocar a través de los chats de ambos sistemas
el enlace para poder hacer la inscripción. Lo que nos interesa es tener estos datos para poderles compartir la grabación. Entonces voy primero por acá por el chat de Jitsi. Listo, y aprovecho. Buenos días, dice una consulta, hay un grupo de WhatsApp para este proyecto de Python. Como tal, no tenemos un grupo de WhatsApp, pues veremos la posibilidad de agregarnos. Tenemos uno del semillero. Por ahora, Diego, regálanos los datos en el formulario y con eso no perdemos contacto por allí. Ya nos reunimos con los compañeros del proyecto y vemos la posibilidad de que abramos un grupo para eso. Juan Pablo Ortegón nos dice que el del semillero es un buen grupo, entonces gracias a Juan Pablo por los créditos y efectivamente entonces vamos a canalizar por los grupos y vemos la posibilidad de crear de pronto uno nuevo, algún medio de comunicación masivo que nos permita llegar a todos ustedes. Pero para que no nos perdamos, llenemos los datos en el formulario que les pasé. Ahora voy a hacer lo mismo en Zoom. Aquí está. Dejemos los datos por allí y nosotros nos seguimos comunicando con ustedes. Bueno, por hoy, ingeniera Patricia, creo que hemos llegado al final de los temas previstos. Y reiterarles la invitación para el siguiente encuentro. Creo que es en 8 días, 19 de marzo, de 9 a las 11. Creo que para allí, para este encuentro, sí vamos a tomar un poquito más de tiempo, es decir, hasta las 11, para trabajar sobre variables constantes y tipos de datos. Ya lo estaríamos haciendo sobre Python, así que es clave que lo pudieran instalar. Con eso, pues, todos vamos haciendo los ejercicios que propone nuestro ingeniero que nos va a apoyar, el ingeniero en 8 días. Tenemos ingeniero Francisco. Entonces, ingeniero Francisco, pues, si está por ahí, un cordial saludo y en 8 días es su debut en nuestro curso de Python. No siendo más por el momento, entonces sí hay una pregunta, ¿sí? Por supuesto. Perdón, una pregunta para la próxima sesión, ¿ustedes enviarían el link por correo o cómo sería? Por el momento vamos a conservar este link, pero vamos a verificar dependiendo de la cantidad de inscritos. Si nos superan la cantidad que son 100 personas, entonces cambiaremos de link. Pero por el momento, con el mismo que ingresaron hoy. Ok, sí. Lo cambiarían y lo enviarían por correo. Sí, por eso les estamos pidiendo inscripción por formulario para validar si son más de 100 personas. Entonces buscamos uno de más capacidad. También, ¿sí? Qué pena, es que quería preguntarle, ¿esta grabación se puede visualizar por dónde? Nosotros aquí tenemos el canal de la escuela de Facatativá. Entonces, permítanme un momento, verificamos por acá y de una vez les damos el canal de SBTI Facatativá. SBTI UNAD Facatativá, aunque también les vamos a enviar el link de la grabación en un momento. Pero, no sé, profe Fernando, si estás por ahí, si tenemos el canal de la SBTI. Permítanme un momento, yo verifico por acá. Mientras miramos el canal de la SBTI, por acá hay una pregunta, dice, ¿cuál es
el tema para la próxima semana. Sí, para la próxima semana tenemos previsto variables constantes y tipos de datos y vamos a trabajar sobre Visual Codes y ya pues sobre el lenguaje de programación Python. Que si podemos compartir la presentación de hoy, sí, lo vamos a enviar con el enlace al video. Entonces, ya que lo mencionan, lo vamos a poner allí junto para que tengan acceso entonces también. Hay una pregunta también, que alguien levantó la mano. Sí, una pregunta. Este formulario para escribirse es el mismo que ya estaba previamente, ¿cierto? Bueno, el formulario en Y. Profe, ya compartí el canal de YouTube que tienen de la sede facultativa. Bueno, muchísimas gracias, sí, porque también nos pueden seguir a través de este canal de SBTI. Y de una vez, pues sí, gracias. También estaba buscando para acá un videito. Muchas gracias. Aquí también les dejo otro videito. El formulario que ya hace un momento nos diligenció, nos facilitó el ingeniero, entonces no se les olvide dejar los datos allí. Ahí les dejamos también el link del canal YouTube con una presentación de uno de los semilleros que estamos participando hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y pues también nos pueden ubicar a través de los contactos del semillero, del Skype y del WhatsApp. Cordial invitación para el próximo sábado, no sé, Inge, ¿qué más nos falta? No, por ahora no hay otra cosa que decir, solamente agradecimientos a todos por su asistencia y por el interés en estos temas, de verdad que son claves para todos los que nos gusta el tema de la programación, la analítica, el desarrollo de software. Qué bueno que nos estén acompañando y en 8 días entonces estaremos a lo mejor por este canal o como decía la ingeniera Patricia, si tenemos bastante inscripción y ya estamos gestionando un canal más amplio para que todos podamos participar. Muchas gracias a todos, les deseo un feliz día. Gracias, Muchas feliz día a gracias. todos. Gracias. Gracias, feliz día. Gracias, profes. Feliz Gracias, día. igualmente. Gracias. Gracias, que pasen buena tarde. Gracias.